Bueno, pues vamos al grano, porque tenemos seguramente muchos temas y vamos a dedicar el día de hoy a contestar todas las preguntas. Buenos días, presidente. Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Preguntarle sobre esta aprobación ya en la Cámara de Diputados de la reforma educativa. ¿Qué le responde a la oposición que señala que se le deja otra vez al magisterio, a la SENTE, el control de plazas, presidente? Pues es una decisión que se tomó en la Cámara de Diputados en términos generales. Se cumple con el propósito de cancelar la mal llamada reforma educativa. Tengo entendido que la mayoría de los diputados votaron para cancelar la reforma educativa impuesta y ordenada desde el extranjero, y celebro que se haya avanzado en ese sentido. No está de más recordar que esa reforma es parte de la agenda que se definió en el extranjero y se impuso durante el periodo neoliberal. No está de más recordar que se le llamó a esas medidas impuestas reformas estructurales impulsadas por organismos financieros internacionales, reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética, reforma educativa, y se utilizó para engañar, para manipular. El hecho de que con esa reforma iba a mejorar la educación, la calidad de la educación, cuando el propósito de fondo era avanzar en la privatización de la educación, como lo hicieron desde el gobierno de Salinas, cuando Zedillo era secretario de Educación y se reformó el artículo 3 de la Constitución para que la educación solo fuese gratuita en el nivel básico y se eliminó la gratuidad en el nivel medio superior y en el nivel superior. Se puso desde entonces la educación al mercado como si fuese una mercancía para que pudiese tener acceso a la educación el que contara con recursos para pagar colegiaturas. Ese era el esquema, ese era el modelo. Y desde luego usaron como excusa lo de la calidad de la enseñanza, la excelencia, empezaron a decir y a repetir. Esa fue la instrucción, y luego como loros aquí a repetir lo de la excelencia y luego lo de la calidad. Y ya para imponer la reforma echaron a andar una campaña de desprestigio en contra del magisterio.
de que el problema de la educación en México tenía que ver con el incumplimiento de los maestros. Y como nunca se desprestigió al magisterio. ¿Qué se obtuvo con todo eso? Nada, nada bueno. Ahí están los exámenes y si se tratara de calidad de la enseñanza, pues no hubo avances. Lo que se logró fue afectar la dignidad de los maestros, que antes les teníamos mucho respeto a nuestras maestras, a nuestros maestros. Se polarizó, hubo un grupo conservador que llegó a tener un espectacular en el Periférico, donde aparecía todas las horas que no daban clases los maestros. Toda una campaña. La Secretaría de Educación Pública se gastó 2,000 millones de pesos al año de publicidad. Usaron la fuerza pública, golpearon, reprimieron, hubieron hasta personas que perdieron la vida. Entonces, ¿qué nos dejó eso? Nada bueno. Entonces, pues yo respeto a quienes defienden esa política, si se le puede llamar así, pero no comparto ese punto de vista. Y es muy claro que los del Partido Conservador voten en contra, es decir, por mantener lo mismo. Estaba yo viendo y casi todos votaron por cancelar la reforma educativa, menos los de un partido conservador. Además, pues qué bien, ¿no?, que sin simulación fuera máscaras, hacer a un lado la hipocresía. Así se debe de actuar. Entonces, mi opinión es que qué bien que se avanzó en este terreno. Es un problema menos, porque para mejorar la educación lo que se necesita es que se tome en cuenta a los maestros, se convenza de que todos debemos de ayudar para que mejore la educación, que se tienen que crear condiciones favorables, que los niños vayan a la escuela con alimentación, que coman en sus casas o en la escuela y que no haya deserción por pobreza, que se tengan becas como lo estamos haciendo. Vamos a entregar este año alrededor de 10 millones de becas para estudiantes, como nunca en la historia. Que se fortalezcan las normales, que fueron desaparecidas
atacadas, cerraron el Meche, otras normales que ahora vamos a abrir, que se fortalezca la carrera magisterial y que se quite todo eso que se impuso de las evaluaciones punitivas, que no se impongan las cosas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y pues fue un paso adelante. De todas maneras, aunque no les gustó a nuestros adversarios, ya nosotros fijamos una postura en un memorándum que generó mucha polémica, que dice lo que hemos sostenido durante mucho tiempo, que debe de cancelarse la llamada reforma educativa y no afectar al magisterio y mejorar la calidad de la enseñanza, combatiendo la pobreza y creando oportunidades para que todos puedan estudiar. Lo decía Morelos en Los Sentimientos de la Nación hace más de 200 años. Decía que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Eso es todo. Educación pública, gratuita, de calidad, pluricultural, en todos los niveles. Educación como derecho, no como privilegio, no como mercancía. Entonces, muy bien por los diputados que se haya aprobado. Y también los que votaron en contra, hay que reconocer que actuaron de manera consecuente. Gracias, presidente. Buenos días. Para insistir en este tema de la reforma educativa, si desde su punto de vista no cree que se deja abierta la puerta para que sea el sindicato o los sindicatos quienes decidan sobre el reparto de las plazas, esa sería la primera pregunta. Pues no, eso es lo que sostienen los que defienden la mal llamada reforma educativa, que es el regreso a la venta de plazas. No es así. Los maestros no son corruptos. Los maestros son gentes buenas, trabajadoras, gente honesta. Me consta, por eso me molestaba mucho cuando desataban campañas en contra de los maestros. Ya tengo en la cabeza, ya ven que a mí tardan en olvidarse las cosas, me tardan pues que se me olviden las cosas. Cuando difamaron al maestro Núñez, Rubén Núñez, dirigente en Oaxaca, lo espiaban con el CISEN y en un periódico que ya no quiero ni mencionar, cuyo nombre es preferible olvidar, le sacaron un reportaje diciendo de que le gustaban escuchar el sonido de los hielos en los vasos, acusándolo de alcohólico. Luego, siguiente paso, lo acusaron de lavado de dinero, lo metieron a la cárcel, lo llevaron a estas cárceles
de alta seguridad, tratado como delincuente. Hasta allá llegaron con esas campañas. Y cuando ya no pudieron, empezaron a manejar de que lo que se buscaba era que se regresara al sistema de la venta de plazas. Incluso a mí me señalaban de que yo defendía a los maestros porque yo estaba de acuerdo en que se traficara con las plazas. Esto me llevó a contestarle al secretario de Educación en ese entonces que el único que vendía plazas era él, porque cuando fue gobernador vendió la plaza de toros de Aguascalientes. Pero no es eso. Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos y darle preferencia, eso sí, a los egresados de las normales, porque en la llamada reforma educativa ya no era prioritario tomar en cuenta a los egresados de las normales, sino que cualquier profesional podía ser maestro. Era dejar a las normales públicas como cualquier otra escuela y poner a competir mediante evaluaciones, pues iban a ganar todos los de las escuelas, ya ni tampoco voy a mencionarlas, pues. ¿Quiénes eran los profesionales que tenían los cargos durante el periodo neoliberal? ¿De qué escuelas? Los cargos, les decía, hasta hace poco, hasta en el Banco de México, que no se vaya a malinterpretar, que no es un cuestionamiento, pero habían 7 vicegobernadores o 5. De los 7 o 5, solo 1 no era de esa escuela, que tampoco voy a mencionar. Fue una cosa nunca vista. Entonces querían eliminar las normales. Entonces no va a haber venta de plazas, no va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical, no va a haber sindicatos protegidos por el gobierno, no se aceptan grupos de intereses creados. Esto es otra cosa, es un cambio por completo. No va a haber entrega de dinero a dirigentes para mantenerlos quietos. No va a haber maiceo, no va a haber maíz con gorgojo, nada, nada. Y libertad completa, absoluta. Que no esté de acuerdo, que todo el derecho de manifestarse, todo el derecho de expresarse.
sin represión. Pero entonces, ¿no hay riesgo de que el sindicato meta mano No. en el reparto de las plazas? No, porque se va a ajustar a lo que va a aprobarse, en su caso, en las leyes, porque esto es reforma constitucional, faltan las leyes secundarias. Gracias, presidente. Y el otro tema que le quería preguntar es sobre el hecho de que don Miguel Rincón, que es parte de su consejo asesor y con quien usted tiene un compadrazgo, participe en la licitación de los libros de texto, que es una licitación millonaria. Pues es una empresa que él tiene desde hace mucho tiempo. No sabía que él estaba participando. No sé si legalmente está impedido. Si está impedido, no puede participar, no podría participar. Pero le pregunto por el conflicto de interés, por la cercanía que tienen personal. No, pero si legalmente no tiene problema, podría participar. Yo no protejo a nadie, ni acepto influyentismo de nadie, ni de amigos, ni de mis familiares. Lo dije el día que tomé posición. Solo me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad, pero no me responsabilizo de la actitud o el desempeño de mis hijos, ni de mi esposa, de nadie de mi familia, absolutamente. Y desde luego ni de amigos, ni de compadres, ni de nadie. No protejo a nadie. Yo estoy inventariado, me debo al pueblo, a un movimiento que busca una transformación, un cambio verdadero. Y eso lo saben muy bien mis amigos y mis seres queridos, y saben que no hay nada que esté por encima del interés general. Soy un servidor público. Y finalmente preguntarle, presidente, sobre su reunión de ayer con el senador Napoleón Gómez Urrutia, si abordaron el tema de la reforma laboral, si usted le pidió algo en particular o él a usted, y en ese sentido, en función de que este gobierno ha impulsado una reforma para la democratización de los sindicatos, si usted cree que es tiempo también de que haya una renovación en el sindicato minero. Sí, se abordó el tema de la reforma laboral. Yo pienso que debe de aprobarse la reforma laboral, ojalá y se apruebe, porque tiene avances importantísimos, por ejemplo, lo de la democracia sindical, que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes con voto libre y secreto. Eso es importantísimo, el que haya democracia sindical. Es muy importante también que se garanticen las libertades plenas a los trabajadores. Hay avances que nosotros apoyamos en esa reforma. Está en el Senado y ojalá y se apruebe esta reforma. El caso de
Napoleón Gómez Urrutia, pues es polémico porque los que se sentían dueños de México y además eran los que mandaban, lo expulsaron de México. 12 años lo mantuvieron fuera del país porque eran los que mandaban. Se les enfrentó o los enfrentó y tuvo que irse al exilio. Entonces, nosotros no perseguimos a nadie, garantizamos las libertades. Él regresa, no les gustó a los que mandaban, a los conservadores, pero pues es senador de la República y es el presidente de la Comisión de Trabajo. Esto es polémico, polariza, pero es la verdad. Nosotros ayudamos para que él regresara porque consideramos que era una injusticia. Como ya hemos padecido en otros tiempos persecución, no queremos que nadie sea perseguido. O sea, y no queremos que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría. O sea, porque se sentían los dueños de México. Y como aportaban dinero para las campañas y ayudaban a los candidatos, ya cuando imponían a una autoridad, pues ya lo traían de llaverito al presidente, de títere, ponían hasta los secretarios, en este caso, del trabajo. Entonces, pues yo entiendo, ¿no?, que ahora no les guste, pero pues ya cambiaron las cosas. Lo otro es que nosotros protegemos a quienes son perseguidos, pero al mismo tiempo no permitimos ningún acto antidemocrático y estamos en contra del charrismo sindical. Estamos a favor de la democracia sindical, que sean los trabajadores los que decidan sobre sus representantes. Ese es nuestro punto de vista y nos importa mucho, sí, el que se apruebe, si así lo decide, desde luego, el Senado, la reforma laboral. Entre otras cosas, porque no queremos que se utilice de pretexto este asunto para que se diga en Estados Unidos que no estamos cumpliendo con los acuerdos del Tratado de Libre Comercio y quieran reabrir la negociación. Y como no queremos meternos en los asuntos de otros países, y hay en Estados Unidos una situación política electoral, nosotros no queremos estar participando en esas diferencias, que no haya excusas. Ya se llegó a un acuerdo en lo comercial, queremos cumplir con nuestros compromisos. Y parte de los compromisos es que
se tenía que hacer una reforma laboral para, aunque parezca increíble, democratizar a los sindicatos. Aunque parezca increíble que la propuesta la hayan hecho en Estados Unidos y que haya coincidido con lo que nosotros hemos venido demandando desde hace muchos años. Entonces, por eso decimos sí a la reforma laboral, porque favorece a los trabajadores mexicanos. Presidente, buenos días. Dos preguntas. La primera, ahorita que está hablando del maestro Núñez y del senador Napoleón Gómez Urrutia, la primera pregunta sería, ¿usted cree que también fue difamada, fue perseguida la maestra Elba Ester Gordillo? Yo creo que son cosas distintas. El maestro Rubén Núñez es un maestro humilde, tan es así que su familia vive de manera modesta. Son cosas diferentes. Lo demás no voy yo a juzgarlo, ya en su momento se ventiló este caso. Lo que sí me consta es que el maestro Rubén Núñez fue calumniado injustamente, acusado de lavado de dinero, y era una gente honesta y que en paz descanse, y por eso lo recuerdo. ¿Qué cree que pasó con la maestra Elba Ester Gordillo y su caso? Antes habían sindicatos corporativos, es decir, al servicio del Estado. Entonces, mientras les convenía, protegían a los dirigentes. Cuando ya no les servía un dirigente, lo desechaban, le toleraban todo, mientras les ayudaban, mientras les servían. Ya cuando habían diferencias o caían de la gracia del presidente, pues entonces se les destronaba y se les hacían juicios y aparecía todo lo que significaba. De repente caían de la gracia, así era. Ya no es así, ya no hay dirigentes protegidos, no hay grupos de intereses creados, no hay influyentismo, no hay amiguismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, y no hay corrupción. No se tolera la corrupción. La segunda pregunta, ¿cuál va a ser el futuro de las zonas económicas especiales? Este programa que presumieron mucho en la administración pasada y que era para ayudar al sureste de México. Gracias. Pues era para supuestamente ayudar, pero nunca hicieron nada por ayudar. Hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos. No se benefició en nada
Ayer, por ejemplo, se canceló lo de el organismo de fomento al turismo, el Consejo del Fomento al Turismo. Era un barril sin fondo. No se fomentaba el turismo. Se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades, para pagar publicidad en periódicos. Entonces algunos están inconformes, pues sí, pero ya no hay derroche. ¿No se acuerdan del ProMéxico? Ya no existe tampoco. Habían 60 oficinas en las principales ciudades del mundo. 60 oficinas. Puro recomendado. Que supuestamente promovían a México. Yo siempre digo, a ver, aquí en la Ciudad de México hay ProFrancia, hay una oficina que se llame ProAlemania, ProItalia, solo nosotros. Todos estos inventos carísimos, nos está costando trabajo y también recursos, porque ya habían contratos establecidos que tenemos que ir finiquitando poco a poco, pero no podemos dejar eso. Sí, totalmente. Y estoy esperando que se apruebe la ley de austeridad. Si veo que se pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que es lo mismo. No, el cambio va. No es fácil, pero va. Se oponen, ya nadie va a hacer negocios al amparo del poder público. Es que tenían tomado el gobierno, tenían secuestrado al gobierno. Todos buscaban hacer negocio, se quedaban con el dinero del presupuesto, no le llegaba a la gente y ahora el dinero del presupuesto es para el pueblo, entregarle el dinero al pueblo. Todavía hay inconformidad por lo de las estancias infantiles. Imagínense, cobraban por 300,000 niños y solo habían 200,000. Y todavía están alegando que quieren que se les entregue el dinero. Nos ahorramos 1,000 millones de pesos. Es lo que se desviaba. Y está pendiente lo de el Prospera, que les vamos a presentar el reporte. Ahí supuestamente entregaban apoyos a 6 a 7 millones de familias y en los censos aparece la mitad.
Y desde luego que todo esto se está documentando y va a la Fiscalía General. Entiendo entonces las molestias que todo esto ocasiona, pero si no limpiamos, no van a haber cambios. Entonces esa es un poco la pregunta, la respuesta. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino California en México. Presidente, el primer trimestre de este año subió la inflación. ¿Cuáles serán las acciones de su gobierno para proteger los bolsillos de los mexicanos que ganan un salario mínimo y un poco más? Y también, ¿cuál será la acción del gobierno luego de que las autoridades del Banco de México den la referencia de la tasa de interés que será el próximo mes de mayo? Es la primera pregunta, si me contesta, por favor. Respetuosos de lo que decida el Banco de México. Es una institución independiente, autónoma, y no nos metemos en lo que ellos decidan. Acerca de la inflación, está en lo programado